les ha sucedido algo y es que posiblemente han estado orando por un familiar cercano y no sucede nada? Y siempre como que decimos, Señor, quiero emprender esto, y si no, ¿qué pasa con mi vida? A veces queremos planear algún negocio o posiblemente, como pasó en mi caso, de querer vivir en otro país, y si no, ¿qué pasaría con mi actitud respecto a Dios? Y la enseñanza que quiero compartir hoy es acerca de ¿y si no? Diga conmigo, ¿y si no? Y vamos a ver la historia de tres personajes que se llaman Sadrat, Mesad y Abed-Negó. Son unos judíos que trabajaban en la provincia de Babilonia. Y vamos a leer el pasaje central de hoy, que es Daniel, capítulo 3, versículos 17 y 18. Dice la palabra: He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Resulta que para este tiempo existía el rey Nabucodonosor, y a este personaje se le ocurrió y tuvo la idea de levantar una estatua y decir, hey, toda la provincia, todos los que están en Babilonia, van a tener que adorar, van a tener que inclinarse ante esta estatua y van a tener que adorarla. Y todo el mundo estaba haciendo ese ejercicio menos estos tres personajes, Sadrat, Mesad y Abed-Negó. Y resulta que el rey Nabucodonosor se enteró que estos personajes no querían ni rendir su vida ni adorar los dioses que tenían en ese tiempo, y mucho menos la estatua de ellos. Y por eso él personalmente va y visita o hace llamar a estos personajes, Sadrat, Mesad y Abed-Negó, y comienza a decirle, bueno, ustedes van a tener que hacer eso porque si no los voy a echar en el ¿qué? En el horno de fuego. Y ahí cuando ellos les dicen, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, rey, ¿nos qué? Nos librará. Pero después dice en el versículo 18, y si no, que es el mensaje de hoy, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has ¿qué? Levantado. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en este proceso? Que nosotros a veces queremos buscar a Dios o queremos adorarlo solamente por las cosas que Él hace en nosotros. Y la pregunta sería, ¿y si no? O sea, si a alguien hoy Dios le ha hecho un milagro de una sanidad de un cáncer, usted dice, yo a Él lo adoro y lo alabo por eso. Pero ¿qué sucedería con su día si Él no hubiese hecho el milagro? Si usted estuvo todo el tiempo orando para que un familiar suyo no muriera y de igual forma falleció, ¿cuál es su condición delante de Dios? Ese es mi mensaje hoy. ¿Y qué sucede después del pasaje que acabamos de leer de estos personajes cuando sencillamente decidieron que no rendirle culto al Dios de ellos, ni mucho menos inclinarse ante la estatua de Nabucodonosor? Y dice la Biblia en el Daniel 3, 21, 29 en adelante, dice, entonces estos varones fueron atados con mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrat, Mesad y Abed-Negó. O sea, era tan impresionante el calor que había en ese horno de fuego, que las personas que llevaban a estos personajes alzados, ¿qué dice la palabra? Que murieron. O sea, yo me imagino ellos como queriendo entrar y ese calor abrumante inmediatamente que los mató, y inmediatamente echaron a estos compadres allá al horno de fuego.
Dice, y estos tres varones, Sadrat, Mesad y Abed-Negó, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Versículo 24, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Versículo 25, y él dijo, he aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrat, Mesad y Abed-Negó, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrat, Mesad y Abed-Negó salieron en medio del fuego. Versículo 27, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder sobre ellos, poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de su cabeza se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenía. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrat, Mesad y Abed-Negó, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Entonces vemos que estos tres personajes tenían una convicción que totalmente clara. O sea, ellos sabían que sí o sí no iban a adorar la estatua ni adorar a los dioses que habían en ese tiempo. O sea que Dios los salvara a ellos, y si no, de igual forma iban a pasar por el proceso del fuego. Y ese es el desafío que tenemos nosotros como hijos de Dios, tener la convicción. Y me hace acordar este pasaje sobre la convicción que yo tenía en mi juventud, porque mis papás en todo el proceso que, aunque ellos no eran cristianos, en ese tiempo siempre me dijeron, hey Gerson, si usted lo llega a coger la policía en una discoteca, en un bar, téngalo por seguro que lo van a coger y lo van a llevar a lavar baños al puesto de policía. Entonces eso a mí me cargaba como de una situación de decir, hey, después de los 18 años, me voy a como decimos, después de los 18 años voy a empezar a tener una vida de desenfreno. Y yo decía, y otra convicción que mi papá me decían era, hijo, usted tiene que llegar virgen al matrimonio. Y mis papás no eran cristianos, pero ellos siempre me sembraron como eso, y prácticamente toda esa convicción que yo tuve la empecé a aplicar en el proceso de mi vida como cristiano. Y después dice el versículo 29, dice, por lo tanto, ahí donde íbamos, lo voy a leer, dice el versículo 29, por lo tanto, decreto que todo pueblo, toda nación, vamos en el versículo 29, 29, ¿no es cierto? Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Negó sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces, me impresiona bastante este pasaje que estamos leyendo, y ha sido como el desafío de mi vida, decir, Señor, ¿por qué le sirvo a Él? ¿Será que le sirvo a Él únicamente por lo que Él ha hecho en mi vida? Y a veces nosotros como cristianos necesitamos entender tantas cosas de Dios que si nosotros logramos llevar nuestra vida de acuerdo a los planes de Él, nosotros vamos a poder entender muchas cosas. Y yo decía, Señor, pero ¿por qué es importante conocerle por lo que tú eres? Y Él me decía, Gerson, es que yo ya lo hice todo por ustedes. Entonces yo decía, ejemplo, yo siempre le digo, yo le puedo decir al Señor, hey Señor, perdóname este pecado. Y Dios le dice a uno, hey, yo hace rato perdoné su pecado. En la cruz yo entregué a mi hijo por todos los pecados de la humanidad.
Y yo decía, bueno, Señor, ¿y entonces cómo es el asunto ahí? Y me decían, no, la palabra de Dios dice que si nosotros confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonarlo. O sea que el asunto del perdón de pecado es un asunto ¿de qué? De confesión. Entonces cuando yo le fallo a mi esposa, una cosa es decirles, hey, esposa, quiero que me perdone, y usted está esperando el perdón. Y resulta que una cosa es decirle, hey, quiero confesarle mi pecado, quiero decirle que hice esto, esto, esto. Es mucho más difícil. Pero es la forma como nosotros delante de Dios vamos a recibir su ¿qué? Su perdón. Entonces hay muchas cosas de la palabra que dice el Señor, por eso es muy importante conocer el señorío de Él. Quiero que leamos un momento Juan 17, versículo 1. Y dice, después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal, para que Él les conceda vida eterna a todos los que le han ¿qué? Dado. Entonces, parte del proceso de nosotros ver a Dios en ese nivel de su señorío es que nosotros necesitamos reconocer su autoridad, porque a veces el no reconocer la autoridad de Dios a veces nos lleva a hacer cosas que no tenemos que hacer. Y una de las cosas que siempre he tenido en mi corazón, y es decir, hey Dios, pueda que yo esté haciendo cosas para Dios que ni siquiera Él me mandó a hacer. Entonces posiblemente estamos haciendo cosas para Dios que ni siquiera Él nos ha mandado a hacer. Y eso es demasiadamente peligroso, porque la semana pasada la pastora compartió, no sé si fue el 15 de la semana pasada, ella compartió sobre el caso de Saúl. A Saúl le pareció fácil decir, no, yo he visto al sacerdote cómo hace sacrificio, yo también lo puedo hacer, pues yo soy el rey, yo lo puedo hacer. Y él dijo, no, pues como es algo para Dios, y resulta que cometió un error que catastrófico, tanto que ese error le costó prácticamente el trono. Y ahí fue ahí donde sale el mensaje donde dice que Dios no quiere ¿qué? Sacrificio, sino que obediencia. Entonces para nosotros es demasiadamente importante en este proceso de poder conocer el señorío de Él, el poder reconocer totalmente la autoridad de Dios. Y mire lo que dice acerca de Jesús, Mateo 28, 18. Dice, Jesús se acercó a ellos y les dijo, ¿se me has dado qué? Toda autoridad en el cielo y en la tierra. O sea, significa que el reconocerlo a Él es entender que ya nosotros tenemos la autoridad sobre todo lo que está en donde, en el cielo y en la tierra. Entonces a veces nosotros nos enfocamos en situaciones donde definitivamente Dios a nosotros nos quiere llevar, o como se dice, Dios quiere que nosotros nos podamos confrontar y nos podamos chocar con esa realidad de nuestra vida. Porque aquí cuántos de nosotros no hemos querido hacer muchas cosas y siempre aparece el y si no. O sea, quiero hacer tal cosa y si no. O sea, ¿será que vamos a tener problemas con Dios? Y yo siempre tuve situaciones con Dios de decirle, hey Señor, cuando recibí al Señor en el año 1999 y tuve mi encuentro el 13 de diciembre, ese año fue algo bien especial y yo siempre tuve una situación con Dios. Yo le decía a Dios, ¿yo por qué no fui drogadicto? ¿Por qué yo le decía eso a Dios? Porque yo pensaba que para poder ayudar a un drogadicto yo tenía que ser drogadicto. Yo decía, ay Señor, ¿yo por qué no fui fornicario? Porque pensaba que para ayudar al joven a salir de su situación emocional en cuanto a la parte sexual, yo tenía que haber pasado por ese proceso. Y fueron años de decirle al Señor eso y como que decía, ay Señor, ¿es que usted no me va a usar o qué? ¿O es que tengo que probar las drogas y tengo que...? Hasta que Dios un día me dijo, no, es que usted lo único que usted necesita es estar sano. Entonces, porque si yo vivo el proceso de la drogadicción y si realmente no soy sano, definitivamente no va a poder ayudar a otra persona, porque lo que yo necesito para ayudar a una persona no es solamente que sea libre de la drogadicción, sino que yo pueda ser ¿qué? Sano. Yo puedo tener una cicatriz acá y se ve la cicatriz porque es grande, pero la diferencia está en que yo me toco y no me duele. Eso significa que esa cicatriz ¿qué? Sanó y ahí se ve todavía, pero yo me toco y no me duele. Así pasa con nuestras vidas.
Y por eso es importante reconocer la autoridad de Dios para todo este proceso. El primer punto de la enseñanza es, pues, entender que ya Él lo hizo, ¿qué? Todo por nosotros. Cuando yo veo el señorío de Dios en mi vida, no solamente por lo que Él hace, sino por lo que Él representa, yo puedo entender que Él ya hizo, ¿qué? Todo por nosotros. Él ya lo hizo totalmente todo por nosotros. A veces pensamos que Dios tiene aún cosas por hacer. Y no, ya lo hizo todo. Dice la palabra que Jesús con sus manos abiertas dijo que consumado es. O sea, ya todo está hecho. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Entender cuál es el propósito y cuál es el plan de Dios para nuestra vida. Y ya ahí empezar a entender todo lo que puede suceder alrededor de nosotros. Y siempre que vienen personas nuevas a la iglesia, siempre como que cuando las reúno acá, yo les digo, hey, el asunto con Dios no es un asunto como que yo vengo a buscarlo a Él por las necesidades, porque ¿usted cree que Dios no sabe nuestras necesidades? Claro que Él las sabe. Entonces yo le digo a la gente nueva, búsquelo a Él por lo que realmente Él puede representar o lo que Él representa en su vida. Y definitivamente algo va a suceder, algo sobrenatural va a tener que suceder. Entonces, necesitamos entender que Él ya lo hizo todo por nosotros. ¿Qué dice Hebreos 7:27? Dice, a diferencia de los demás sumos sacerdotes, no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día. Ellos lo ofrecían primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Sin embargo, Jesús lo hizo ¿qué? Una vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados del pueblo. Entonces vemos que Jesucristo hizo todo el proceso una sola vez y ¿qué? Y para siempre. Y nosotros hemos escuchado un pasaje bíblico donde dice que Jesucristo está sentado ¿en dónde? A la diestra, ¿no? Está sentado en el trono y está sentado a la diestra de Dios. Y a veces, ustedes se han puesto a pensar, ¿por qué Él está sentado en el trono? ¿Nunca se han puesto a pensar eso? ¿Por qué Él está sentado? ¿Nunca han puesto a pensar eso? ¿Por qué Él está sentado? Y sabe que es lo interesante, que usted no necesita tener una gran revelación de esto, porque en la misma palabra está. ¿Y qué dice Hebreos 11:10? Y vea lo que dice tan interesante esto para que nosotros podamos entender por qué ya Dios lo hizo todo por nosotros y poder reconocer el señorío de Él. Dice, bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficiaba ¿de qué? De pie. Delante del altar día tras día, o sea, todos los días hacía ese trabajo, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca puede quitar ¿qué? Pecados. O sea, mientras el sacerdote estuviera en pie, era un trabajo que jamás iba a solucionar ¿qué? Los pecados. Dice, pero nuestro sumo sacerdote, el versículo 12, pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un ¿qué? Un solo sacrificio por los pecados, válidos ¿para qué? Para siempre. Y luego dice que luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Si ves lo tremendo de la palabra, o sea, sencillamente Jesús se sentó porque ya no tenía que estar en pie todo el tiempo que ofreciendo perdones, ofreciendo sacrificios, ¿no? Eso era en el Antiguo Testamento, donde los sacerdotes estaban todo el tiempo en pie diciendo, hey, ¿cuál es su pecado? Ah, usted robó 10,000, listo, entonces un palomito. No, usted adulteró, entonces 80 becerros. Entonces, de acuerdo al pecado que cometían, así mismo era la ofrenda o el sacrificio. Pero dice la palabra que ya con la obra perfecta de Jesús en la cruz, ya no. ¿Y Jesús qué? Se sentó. Entonces, para reconocerlo a Él, necesitamos ¿qué? Entender que Él ya lo hizo todo por nosotros. Segundo, dice que comenzaremos a tener nuestras propias convicciones de fe. Algo que me impactó en la vida cristiana en mi vida fue haber entendido acerca de Jesús 3 niveles en los que yo puedo estar en este momento caminando. Uno de ellos es, oíste que fue dicho, escrito está, y ahora les digo. Y vamos a ver cómo la palabra nos enseña el primer aspecto, y es, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Quiero que ustedes piensen en este primer nivel. El primer nivel es, oíste que ¿qué? Que fue dicho. Este nivel es el nivel donde nosotros llevamos nuestra vida de fe basada
en el testimonio de otra persona, o somos de los que estamos en YouTube, bueno, viendo predicación y estamos todo el tiempo alimentándonos de cosas que escuchamos. Y ese es el nivel básico de nosotros como cristianos. Y nosotros necesitamos salir de ese nivel, es decir, nosotros ya tenemos que empezar a tener nuestras propias convicciones de fe. El segundo nivel es, él respondió, Mateo 4:4, dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre oíste que fue dicho y escrito está? Todo lo que ustedes lean de referencia en la palabra de oíste que fue dicho, son situaciones que están en la palabra, pero que Dios nunca las dijo. Entonces las utilizaron como si Dios hubiese dicho eso. Y resulta que Dios nunca dijo eso. Entonces, oíste que fue dicho, entonces a veces nosotros utilizamos palabras y decimos, no, que es que Dios dice en la palabra que esto cuando mentira. Ni siquiera hay referencias de eso en las escrituras. Y ya el nivel de que escrito está, ya Jesús confronta lo que verdaderamente está escrito en la palabra, lo que es realmente la esencia de la palabra de Dios. Y ahí es donde le dice al enemigo, le dice que no solo de pan que vivirá el hombre, sino de toda palabra. Entonces, el segundo nivel ya viene a ser, ya es cuando nosotros definitivamente estamos conectados con ¿qué? Con la palabra de Dios. ¿Qué es lo que está escrito en la palabra? Ahí es cuando empezamos a tener un poco más de firmeza en la palabra de Dios. Y el siguiente nivel, que es el que me gusta bastante y es el nivel en el que siempre he querido pues, estar ahí involucrado, es el nivel de, pero yo qué, yo les digo, no juren de ningún modo ni por el cielo, porque es el trono de qué, de Dios. Ese nivel es bien especial porque es cuando ya usted, basado en la palabra, basado en lo que usted tiene, en las convicciones de Dios, ya usted empieza a qué, a caminar. Ya es cuando usted ve que si hay una situación difícil, Dios le va a dar a través de la luz de la palabra qué es lo que tiene que hacer y usted comienza a caminar en pasos de qué, de fe. Aquí en este nivel es donde definitivamente nuestra fe cobra qué, cobra valor, cobra esencia. Y un ejemplo en el caso de nosotros y en personal como familia, a nosotros nos sucedió un caso con mi hijo Juan José, bueno, y también con Gerson Joel. Y nosotros desde antes de tener toda la situación de planear nuestros hijos, nosotros consagramos nuestros hijos a Dios. Y para nosotros era demasiadamente importante que nuestros hijos pues pudieran estar consagrados para Dios. Y a nosotros se nos presentó una situación con mi esposa, ella ya iba a cumplir creo que 2 o 3 meses de embarazo, y mi esposa comenzó a tener pues dolores bajos. Y nosotros pues visitamos al médico y bueno, fuimos en urgencia y allá le hicieron una ecografía y dentro de la ecografía pues apareció una situación donde el feto, yo le digo el frijolito, tenía, según el dictamen, estaba el 60% desprendido y hacia alrededor tenía pues coágulos de sangre o era la parte de sangre. Entonces cuando la doctora en ese momento vio el dictamen, pues lo primero que le dijo a mi esposa, ¿usted está sangrando? Entonces mi esposa le dijo, no, yo no estoy sangrando. Entonces para ellos era como que la situación de decir, oiga, pero si no está sangrando está como raro, porque esa sería como una patología del proceso de lo que ella tenía, que era algo así como, ¿cómo era que se llamaba? Hematoma retroplacentaria. Y nosotros pues confiamos en Dios y dijimos, Señor, nuestros hijos están consagrados para ti y sencillamente nuestros hijos te pertenecen y solamente le creímos. Y los médicos la enviaron a ella a descansar y ellos esperaban que mi esposa le dijera, ay, boté algo y sí, como que esperando como el tema del aborto. Y cuando mi esposa volvimos y hicieron el examen nuevamente de la ecografía y ya el feto se había pegado. Entonces, para nosotros fue algo sorprendente porque nosotros dijimos, wow, o sea, pues nosotros estábamos como frescos en el asunto, pero los médicos sabían cuál era la situación. Y la doctora que nos atendió, pues que ella se sorprendió bastante y como que, bueno, doctora, ¿y ese caso qué? Entonces ella pues como que esto, pues, o sea, como que no reconociendo que eso había sido un milagro. Y ellos buscaron como la forma de, no, esto como que no sé qué habrá pasado, como que, o sea, siempre buscando como un error que humano. Entonces nosotros necesitamos tener nuestras propias ¿qué? Convicciones de fe. Por eso yo soy demasiadamente celoso con los testimonios porque
Porque la esencia de poder hablar de la palabra o de poder nosotros leer la palabra es que podamos tener nuestras propias convicciones de fe. ¿Por qué usted realmente cree en Dios? O sea, ¿por qué verdaderamente usted se llama cristiano? ¿Por qué verdaderamente cuando a usted le pregunta, hey, ¿usted es cristiano? Usted dice, sí, yo soy cristiano. Pero, ¿cuáles son esas motivaciones de fe que usted tiene para decir, yo soy cristiano? Y a veces nosotros esperamos que esas situaciones de fe sea un asunto como que, mejor dicho, hice que se detuviera el sol por 3 días o esas como cosas así. Y resulta que Dios a nosotros nos tiene nuestras propias convicciones de fe. Usted tiene que buscar cuáles son sus convicciones de fe. Nosotros tenemos un pastor amigo de México y es un pastor demasiadamente usado por Dios y, y él nos contaba a nosotros que una de las convicciones de fe que él tuvo fue algo tan sencillo como que él le invitó en ese tiempo, pues la esposa era su novia y la invitó a cine. Y en ese momento él iba saliendo pues del cine y estaba el suegro en su carro y le dijo, hey Camilo, yo llevo a la casa. Y le dijo, no, no, tranquilo que yo tengo para irme, pero ahorita que ha quedado sin plata porque ha gastado todo lo que ha invitado a la novia y eso. Y él se fue caminando y él dijo, Dios, yo vivo lejos, la zona es peligrosa y yo necesito, y él dice que estaba orando y hablando con Dios cuando se encontró un dinero que era exactamente lo que costaba la carrera del taxi a la casa. Y él dice que eso para él le marcó la vida como cristiano, que hasta el día de hoy eso lo ha mantenido él firme. O sea, son cosas como tan sencillas, pero son sus ¿qué? Son sus convicciones de fe. Ahora le pregunta nuevamente, ¿cuáles son sus convicciones de fe? O sea, ¿qué es lo que usted hoy puede ver en su vida que dice definitivamente Dios es importante para mí por esto? Pero ojo, no solamente por lo que Él hace, recuerde, sino por la esencia, por el poder que usted puede ver en su vida. Entonces creo que nosotros necesitamos llegar a un punto donde definitivamente nuestra vida pueda estar involucrada y llena totalmente de Dios. Y bueno, y así yo le podría contar muchos casos y creo que siempre tengo la palabra convicción. Y como el título del mensaje, ¿no? Y si no, porque a veces nosotros tenemos, la verdad, a veces tenemos muchos planes, y si no. Y a nosotros nos pasó con mi esposa, bueno, o personalmente a mí, el año pasado, pues tuve la oportunidad de poder hacer un viaje, y un viaje de 48 días por Estados Unidos, y de estar visitando ciertas iglesias haciendo un trabajo. Y yo dije, no, todo está bien. Yo decía, uy, ya tenemos todo planeado, nos vamos a vivir a Estados Unidos. Y o sea, todo estaba funcionando perfectamente bien. Y no las iglesias, no, mire que no, a usted le vamos a pagar eso, usted no se preocupe. Y yo decía, uy, todo estaba como excelente y ya todo. O sea, nosotros ya teníamos todo planificado. Y yo estaba en Alabama y estaba en la pieza del cuarto de un hijo del pastor. Y comienzo a sentirme solo. Yo dije, pero ¿qué me está pasando? Una soledad que yo jamás en mi vida había sentido. Y Dios trajo una convicción y fue la decir, hey, le voy a hablar. Y yo decía, uy, el Señor me va a hablar. Entonces comencé a orar, Señor, sé que me quieres hablar. Y fue literal, Dios me dijo, Dios, mire, usted sigue en ese punto como de querer mirar su vida en la gente. O sea, como que si yo estoy bien en esto, pues como que sí, o sea, Dios está por ahí. Y entonces Dios me dice, no es el tiempo que se venga para Estados Unidos. Y cuando Dios me dijo eso fue literal, yo inmediatamente llamé a mi esposa por videollamada y le dije, amor, ya no nos venimos para Estados Unidos. Y fui tajante, no como que, no, mi amor, pues como que esto, por aquí, por allá, no, fui tajante. Y le dije, mi amor, ya no nos venimos para Estados Unidos. Digo, ya teníamos todo. Y le dije, pues igual, vamos a ir a Estados Unidos. Y bueno, eso nos sirvió para estar por lo menos 3 meses y estar pues en familia y poder disfrutar pues con mis hijos, que ellos pudieran conocer muchas cosas. Pero ahí vivimos él, y si no. Y yo regreso aquí, cuando regresamos a Colombia, pues fue algo bien especial porque pues claro, hay muchas cosas que le cambian a uno y yo llego a Colombia y voy a recoger el carro y cuando voy a recoger el carro me voy orando y digo, Señor, eh, por obediencia estamos nuevamente en nuestra tierra. Señor,
yo quiero creer que esta tierra es la que nos va a bendecir a nosotros. Aquí es donde tú nos vas a bendecir. Aquí es donde vas a hacer algo sobrenatural en nuestras vidas. Pero le dije algo tan genuino. Yo le dije, Señor, pero no es solamente que yo venga a confiar en esta tierra, sino que yo quiero ser confiable para Neiva. Porque el problema es que nosotros hablamos mal de Neiva, pero la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros por Neiva? O sea, nosotros hablamos bien de Neiva, hablamos bien de la economía de Neiva, ¿la hacemos o no lo hacemos? Y yo determiné en ese momento, Señor, yo me voy a volver, ¿qué? Confiable para Neiva. Y yo jamás había tenido que ver con temas del gobierno, de contrato ni nada de eso. Y este año han surgido unos contratos con el gobierno y yo decía, Señor, yo creo que ha sido por bendecir la tierra. Ha sido por bendecir la tierra de Neiva. Y nosotros hemos vivido eso. Y aún así, Señor, aquí estamos. Sí o sí vamos a seguir en el plan, vamos a seguir sirviéndote y vamos a seguir avanzando en todo lo que tenga que ver con Dios. Amén. Entonces, el siguiente es reconocer que somos Sión. Nosotros con el equipo de alabanza estamos leyendo un libro que se llama Adoremos, y la semana antepasada pues leímos sobre lo que representa Sión para Dios. Y entre eso está el Salmo 132:13, y dice, el Señor ha escogido a Sión, su deseo es hacer de este monte, ¿qué? Su morada. Entonces, pues nuestra iglesia se llama Sión, el lugar de ¿qué? De su morada. Y si ustedes leen en la palabra acerca de Sión, lo que nosotros vamos a encontrar es que en Sión había pan, dice que en Sión había vino, en Sión había aceite, en Sión había ganado y ovejas, dice que en Sión había un huerto de riego y dice que había cero dolor. Y yo estuve investigando acerca de Sión y dice la palabra, y dicen los diccionarios que Sión también significa un lugar donde no hay ¿qué? Ambigüedad. O sea, donde toda la gente que estaba ahí tenía un solo ¿qué? Un solo pensamiento. Todos iban con la misma intención de alabar, de adorar. Todo el mundo iba, todos los que iban ahí iban con una sola ¿qué? Intención. Pero mire lo más poderoso que es para este tiempo. Porque eso lo estamos hablando de lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento, de ese lugar que Dios, en donde Dios siempre quiso ¿qué? Siempre quiso estar. Había muchos montes, pero en el que Él siempre encontró el mayor agrado fue en el monte de ¿qué? En el monte de Sión. Pero mire lo que dice el Señor para este tiempo. Dice Efesios 2:21 y 22, dice, en Él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo ¿qué? Santo en el Señor. En Él también ustedes son edificados juntamente para hacer ¿qué? Morada de Dios por su Espíritu. O sea, quiero decirles algo, para este tiempo nosotros somos ¿qué? Templo del Espíritu Santo, es decir, que el lugar que Dios amaba en el Antiguo Testamento, Él lo depositó ¿en dónde? En nosotros. Es decir, que en nosotros ¿qué se debe manifestar? Y la pregunta es, ¿por qué no se está manifestando? ¿Y qué es lo que se tiene que manifestar? Les dije que era ¿qué? Pan. Eso para nosotros ¿qué representa? Todas las necesidades físicas. ¿Y un asunto de qué? De fe. Y yo les decía a ustedes cuando estábamos orando que la palabra es como un alimento, es un pan. Y si nosotros durante toda la semana estamos llevando una vida pues donde estamos cargados, peleas, discusiones, es decir que toda la semana nos estamos alimentando ¿de qué? De eso. Y si nosotros no leemos palabra ni oramos durante la semana, pues cuando vengamos aquí ya estamos llenos. Pero no llenos de qué, no de la palabra, sino de qué, de todos los prejuicios. Entonces cuando ustedes vienen a escuchar el mensaje, ustedes ya están llenos. Entonces por eso es necesario que antes de venir o antes de ustedes buscar a Dios, ustedes se puedan vaciar delante de Dios para que Dios los pueda llenar de Él. Eso debe ser un asunto natural en nosotros, porque somos ¿qué? Sión. Y eso se tiene que manifestar en nosotros. En nosotros se tiene que manifestar esa libertad, esa fe. Dice que también había vino. Ese vino que representa alegría y manifestar los dones.
Por eso si tenemos situaciones de estar todo el tiempo bravo, todo el tiempo como en tribulación, quiero decirle que ese no es el plan de Dios. Ni Dios está esperando eso del templo. Eso se tiene que manifestar en nosotros. Dice que había aceite. El aceite hace referencia acerca de la unción y la sanidad. Entonces normalmente lo que yo hago es cada 15 días y en ocasiones cada mes, cuando me estoy duchando, yo utilizo una oración de fe donde yo digo: Señor, yo oro para que tu mano poderosa pase sobre mi cuerpo y todo lo que tiene que ser restaurado se restaura, todo mi sistema, todos mis sistemas se puedan organizar, todo. Yo hago un tema de oración, decirle: Señor, ¿por qué? Porque si nosotros nos descuidamos en eso, pues van a pasar situaciones pues que no queremos que sucedan. Entonces, porque eso está dentro de nosotros, unción y sanidad. Dice que había ganado y ovejas, símbolo de prosperidad, pero a su vez era la forma como se presentaban ¿qué? Ofrendas y sacrificio. Entonces significa que dentro de nosotros debe ser algo natural el asunto de la prosperidad. Y cuando yo hablo de prosperidad o sea, la palabra cuando habla de prosperidad no es un asunto que tiene que ver solamente con dinero, sino en que nosotros no nos falte absolutamente nada. Yo me considero totalmente próspero, porque hasta el día de hoy no me ha faltado y ni me faltará ¿qué? Nada. Yo le digo siempre en el caso de los estudiantes del SENA, yo les digo: ¿para qué me voy a comprar un carro que vale 100 millones de pesos para endeudarme con un carro como ese, cuando saber que el carro que tengo es lo suficiente para qué? Para que me transporte? Eso es lo que yo necesito ahora. Yo no necesito impresionar a quién, a nadie. Entonces yo manifiesto mi prosperidad de esa forma, que no me falte absolutamente ¿qué? Nada. Entonces si nos hace falta algo, ahí es donde necesitamos entrar con Dios y decirle: hey Señor, quiero que tú me hables, qué es lo que está pasando en mi vida, porque definitivamente eso no es normal. Dice que era un huerto de ¿qué? De riego. Eso representa para nosotros hoy en día el ser aroma y tener un olor fragante. Eso es como cuando se llega a un lugar y dice: no, llegó este personaje que dice que es cristiano. Y ahí es donde ya tenemos que tener cuidado, porque nos hace falta ese aroma y ese ¿qué? Y ese olor. A mí me pasaba así cuando yo tenía 13 años. Fue literal, mi abuelita le tocó poner a la puerta ese visor porque ella necesitaba saber quién estaba golpeando, y eso fue por este personaje, porque yo llegaba donde mi abuelita y eso le destruía la casa. O sea, no tenía ni un tantico no era ni tantico agradable a mi abuela. Pero hoy en día tengo la satisfacción que mi abuela, desde que me ve, ella quiere abrazarme, me pregunta cómo estoy. Y mi abuela, yo digo: wow, qué bueno que uno pueda tener ese aroma y ese olor de Dios con la gente. Y algo que también tenía Sion en ese tiempo era cero dolor. Entonces, si muchas de esas cosas se están manifestando en nosotros, tenemos que preguntarle a Dios qué está pasando, porque ese es el lugar en el que Dios decidió estar. Este lugar fue el que Dios decidió estar. Entonces, ya para terminar, creo que el desafío que tenemos nosotros como hijos de Dios es definitivamente llevar nuestra vida como los personajes que leímos al comienzo, que fue Sadrat, Mesad y Abednego, que pese a la situación en la que estaba, sea que Dios los sacara del horno o no, siempre iban ¿a qué? A adorar a Dios, y jamás iban a doblar sus rodillas, y jamás iban a permitir que los ídolos de ese tiempo gobernaran sus vidas. Ellos sabían que Dios los iba a salvar, y si no, también sabían que se iban ¿a qué? A ir al horno del fuego, iban a ser sacrificados. Quiero que se lleven ese mensaje hoy. Quiero que nos coloquemos en pie.
quiero que comiencen a orar. Y no sé, denle gracias a Dios por este día, por el mensaje. Que ustedes no siempre esperen en qué va a decir la persona que está al frente, sino que ustedes mismos tomen la actitud de decir: Señor, aquí estamos. Te queremos definitivamente honrar por lo que tú eres, por la esencia, porque tú eres el Señor, porque tú eres el Santo de Israel, porque tú eres el todo para nuestras vidas. Y denle gracias aún si ha hecho cosas por ustedes, pero dígale: Señor, yo quiero ir al siguiente nivel donde mi vida pueda ser gobernada no solamente por lo que haces, sino porque puedo entender que tú eres un Dios poderoso, que tú eres un Dios soberano y que tú tienes autoridad sobre todas las cosas.